¿Sabías que Moisés, uno de los líderes más grandes de la Biblia, tuvo una esposa de la que probablemente nunca hayas oído hablar? Su nombre era Séfora, y su historia, aunque a menudo olvidada, está llena de misterio y momentos sorprendentes. ¿Quién era esta mujer que venía de una cultura diferente y que desempeñó un papel tan importante en la vida de Moisés? Y aún más intrigante, ¿sabías que la Biblia menciona a otra esposa de Moisés, una mujer cusita? Pocos conocen a esta figura misteriosa, pero ella también tuvo un papel significativo en la vida de este gran libertador. ¿Cómo impactaron estas dos mujeres, de culturas y orígenes diferentes, la trayectoria de uno de los personajes más importantes de la historia bíblica? Si quieres aprender más sobre estos personajes poco mencionados en las Escrituras y desentrañar misterios bíblicos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. La historia de Séfora comienza con un encuentro inesperado, en un momento crucial de la vida de Moisés. Después de huir de Egipto por matar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, Moisés se exilió en el desierto de Madián. Estaba en fuga, confundido, y vivía como un fugitivo, dejando atrás su vida de príncipe en el palacio del faraón. Fue en este desierto árido y solitario donde Moisés encontró a Séfora, la mujer que se convertiría en su esposa y compañera. Moisés llegó a un pozo en Madián, un lugar común donde las pastoras llevaban los rebaños para beber agua. Ese día fue testigo de algo que llamó su atención. Un grupo de pastores estaban intimidando y alejando a un grupo de mujeres que intentaba dar agua a sus rebaños. Sin dudarlo, Moisés se levantó para defenderlas. Alejó a los pastores y garantizó que las mujeres pudieran dar agua a sus animales. Estas mujeres eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, y una de ellas era Séfora. La acción valiente de Moisés no pasó desapercibida, y cuando las hijas volvieron a casa más temprano de lo habitual, le contaron a su padre lo que había sucedido. Jetro, impresionado con el relato, ordenó que trajeran al hombre que las ayudó hasta su casa. Moisés fue invitado a quedarse con ellos y el sacerdote de Madián lo acogió en su casa. Fue en este ambiente donde Moisés conoció mejor a Séfora, que eventualmente se convertiría en su esposa. El matrimonio de Moisés con Séfora fue una unión inesperada entre dos culturas diferentes. Moisés, criado como príncipe en Egipto y perteneciente al pueblo hebreo, ahora se estaba uniendo a una mujer de origen madianita, hija de un sacerdote extranjero. Esta combinación inusual refleja la manera como Dios frecuentemente trabaja de formas inesperadas, uniendo personas de diferentes orígenes para cumplir sus planes mayores. Moisés, aún un hombre en busca de su identidad y llamado, encontró en Séfora no solo una esposa, sino también una compañera para acompañarlo en una fase crítica de su vida. El desierto de Madián fue un lugar de transformación para Moisés, donde pasó de fugitivo a pastor, y donde Dios lo preparó para su futura misión de liberar al pueblo de Israel. Séfora, a su lado, desempeñó un papel fundamental, ofreciendo apoyo, compañía y una nueva familia. Pero ¿quién era Séfora más allá de su origen madianita? Y cómo su herencia cultural y religiosa moldeó su vida junto a Moisés. Vamos a descubrir más sobre su historia. Séfora era hija de Jetro, un sacerdote de Madián, y su herencia cultural y religiosa es algo que añade una capa interesante a la historia de Moisés. Para entender mejor quién era Séfora, es importante hablar un poco sobre los madianitas y qué significaba eso para ella y para su relación con Moisés. Los madianitas eran un pueblo seminómada que habitaba las regiones desérticas alrededor de Canaán. Descendían de Madián, uno de los hijos de Abraham con su segunda esposa, Cetura. Génesis 25, 1, 2. Esto hace que los madianitas tuvieran una conexión distante con los hebreos, compartiendo ancestros comunes. Sin embargo, a lo largo del tiempo, sus prácticas religiosas y culturales se desarrollaron de manera diferente. El hecho de que Séfora fuera hija de un sacerdote de Madián, Jetro, sugiere que creció en un ambiente profundamente religioso, aunque no alineado con las creencias hebreas de forma estricta. El matrimonio entre Moisés y Séfora une dos mundos muy diferentes,
Moisés, un hebreo que fue criado como príncipe en Egipto, ahora se casaba con una mujer de un pueblo que vivía en el desierto. Esta unión era un símbolo de las conexiones y complejidades culturales que Moisés enfrentaría a lo largo de su vida. Aunque los hebreos fueran el pueblo elegido por Dios, Moisés se casó con una mujer de fuera de esa comunidad, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios puede usar personas de diferentes culturas para cumplir sus propósitos. Séfora, siendo de una cultura distinta, probablemente trajo una perspectiva diferente al matrimonio. Su vida en Madián, donde el desierto era el hogar, la preparó para enfrentar la dureza de la vida en el desierto, lo que sería útil más tarde, cuando ella y Moisés enfrentaran grandes desafíos en el Éxodo. Además, el hecho de que Séfora fuera hija de un sacerdote puede haberle dado a ella una sensibilidad espiritual importante, incluso si sus tradiciones religiosas no eran exactamente las mismas que las de los hebreos. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre la vida de Séfora antes de conocer a Moisés, pero su coraje y capacidad de actuar de manera rápida y decisiva, como veremos más tarde, muestran que ella era una mujer fuerte y espiritualmente atenta. Además, la relación de Moisés con Jetro, su suegro, indica que la familia de Séfora tuvo una influencia significativa en la vida de Moisés, tanto personal como espiritualmente. Jetro no solo acogió a Moisés, sino que también le ofreció consejos sabios durante el período en el desierto, convirtiéndose en un importante consejero al inicio del liderazgo de Moisés. Un detalle interesante que surge más tarde en la vida de Moisés es la mención de una esposa cusita, Números 12:1, lo que sugiere que él probablemente tuvo otra esposa, además de Séfora. La identidad de esta esposa cusita está rodeada de misterio. No sabemos exactamente quién era o cuándo Moisés se casó con ella, pero su mención en las Escrituras nos recuerda que la vida de Moisés, incluso en términos personales, era compleja e involucraba varias culturas. Esta segunda esposa también trajo conflictos entre Moisés y sus familiares, mostrando que su vida familiar era mucho más rica y complicada de lo que podemos imaginar a primera vista. Séfora no fue solo una figura secundaria en la vida de Moisés. Como esposa, desempeñó un papel importante en el apoyo y el desarrollo personal de Moisés durante un periodo crucial de su vida. Después del matrimonio, Moisés vivió muchos años en Madián, trabajando como pastor para su suegro Jetro. Esta fase de la vida de Moisés, a menudo ignorada en las narrativas bíblicas, fue un periodo de transformación, donde pasó de príncipe exiliado a siervo de Dios. Y Séfora estuvo a su lado durante ese tiempo, siendo una compañera en medio de las incertidumbres y desafíos del desierto. Como hija de un sacerdote, Séfora probablemente estaba acostumbrada a vivir en una cultura profundamente religiosa, donde la vida espiritual desempeñaba un papel importante en las decisiones diarias. En el desierto, lejos de la agitación y los confortos de la vida en Egipto, Moisés experimentó un tiempo de preparación espiritual, y Séfora, como su esposa, hizo parte de este proceso. Aunque la Biblia no describe detalladamente el día a día de Moisés y Séfora durante esos años en el desierto, podemos imaginar que la vida de ellos no fue fácil. Como pastores, vivían de manera simple, en una tierra difícil, cuidando de rebaños y enfrentando los desafíos del clima y la soledad. Este período sirvió para moldear a Moisés, que al lado de Séfora aprendió a ser paciente, a confiar en Dios y a esperar el momento adecuado para actuar. Séfora también se convirtió en madre durante este período. Ella y Moisés tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. El nombre Gersón, que significa extranjero allí, Éxodo 2:22, refleja el sentimiento de Moisés de estar en una tierra extranjera, un tema importante en su viaje. La elección de este nombre nos da una idea del impacto emocional que este tiempo de exilio tuvo sobre Moisés. Séfora, por su vez, le ofreció una familia y un sentido de pertenencia durante este periodo de incertidumbre. Tenemos un video aquí en el canal que habla con más profundidad sobre los hijos de Moisés. Está en el card que aparece aquí en la pantalla. Sin embargo, Séfora no fue solo una esposa y madre, se mostró esencial en momentos críticos.
Como veremos más adelante, en una situación de vida o muerte, Séfora tomó una acción decisiva que salvó la vida de Moisés, mostrando su coraje y comprensión de la importancia de las tradiciones espirituales de su esposo. Este episodio muestra que Séfora tenía una profunda comprensión espiritual, y incluso siendo de una cultura diferente, ella fue sensible a las necesidades espirituales y físicas de su familia. Es importante notar que Séfora vivió al lado de Moisés en un momento en que él aún estaba descubriendo su identidad y su llamado. Ella compartió la vida con un hombre que había huido de su tierra, que cargaba el peso de un pasado complejo en Egipto y que aún estaba intentando entender lo que Dios planeaba para él. Uno de los momentos más misteriosos y enigmáticos involucrando a Séfora sucede en Éxodo 4:24-26, justo después de que Moisés recibiera el llamado de Dios para volver a Egipto y liberar a los israelitas. Este evento es uno de los más intrigantes de la vida de Moisés, y el papel que Séfora desempeña es fundamental, mostrando su fuerza y comprensión espiritual. Mientras Moisés estaba en camino a Egipto con Séfora y sus hijos, algo inesperado y dramático sucedió. La Biblia nos dice que durante el viaje, Dios encontró a Moisés en un alojamiento e intentó matarlo. La narrativa bíblica no explica directamente el motivo, pero es probable que Moisés haya descuidado un mandamiento importante: la circuncisión de su hijo. Este acto era parte de la alianza que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes, un signo de obediencia a la orden divina. Ante este enfrentamiento divino, Séfora actuó de manera rápida y decisiva. Ella tomó una faca de piedra y circuncidó a su hijo inmediatamente, tocando los pies de Moisés con el prepucio, y entonces declaró: «Ciertamente, tú eres para mí un esposo sanguinario». Este gesto fue crucial para salvar la vida de Moisés. Luego, después de la circuncisión, Dios lo dejó en paz y el peligro fue alejado. Este episodio, aunque breve, está rodeado de misterio. ¿Por qué Dios se enfureció con Moisés hasta el punto de querer matarlo? ¿Y por qué Séfora entendió tan rápidamente lo que necesitaba ser hecho? Parece que, incluso siendo una mujer de origen madianita, Séfora tenía conocimiento de las tradiciones hebreas y de la importancia de la circuncisión, algo que estaba profundamente enraizado en la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Esto revela que Séfora, aunque no fuera israelita de nacimiento, comprendía el significado espiritual de ciertos rituales hebreos y estaba dispuesta a cumplir las órdenes de Dios, incluso en un momento de crisis. El acto de Séfora no fue solo una demostración de obediencia, sino también de coraje. Ella intervino cuando la vida de su marido estaba en peligro, y su rápida acción fue la clave para alejar el juicio de Dios. Este momento refuerza la importancia de Séfora en la vida de Moisés, no solo como esposa y madre de sus hijos, sino como una mujer de profunda comprensión espiritual que fue capaz de actuar en momentos de extrema presión. Este evento destaca cuánto Séfora estaba integrada a la misión de Moisés, incluso si muchas veces se la ve solo como una figura secundaria. Su prontitud y acción salvaron a Moisés de una situación que podría haber terminado en tragedia, permitiendo que continuara su viaje y cumpliera su papel como libertador de Israel. Pero, ¿qué pasó con Séfora después de este episodio? Moisés estaba en camino a una de las misiones más importantes de la historia bíblica, y Séfora, aunque esencial en muchos momentos, tendría que alejarse temporalmente. Después del misterioso y dramático episodio de la circuncisión de su hijo, Séfora y Moisés continuaron su viaje hacia Egipto, donde Moisés enfrentaría al faraón y cumpliera la misión divina de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Sin embargo, a lo largo de esa jornada vemos que Séfora y sus hijos se alejaron de Moisés temporalmente, volviendo a Madián. Este alejamiento, aunque breve y sin muchos detalles en la Biblia, es significativo. Al parecer, Séfora y sus hijos no acompañaron a Moisés directamente durante los eventos que marcaron el enfrentamiento con el faraón, las plagas y el liderazgo del Éxodo. El retorno de Séfora a Madián, a la casa de su padre Jetro, sugiere que ella tuvo que dejar a Moisés continuar su misión solo, al menos por un tiempo.
Este tipo de sacrificio es algo que Séfora parece haber aceptado. Aunque el foco de la narrativa bíblica esté en Moisés y su misión, podemos imaginar el impacto emocional y personal de esta separación para Séfora, que, como cualquier esposa y madre, tendría que lidiar con el miedo y la preocupación por el bienestar de su familia. Es posible que esta decisión de Séfora de regresar a Madián estuviera relacionada a la necesidad de proteger a sus hijos de las dificultades y peligros que Moisés enfrentaría en Egipto. La misión de Moisés era peligrosa, y el enfrentamiento con el faraón estaba a punto de desencadenar una serie de eventos catastróficos como las plagas. Proteger a la familia de Moisés en un ambiente más seguro, junto a Jetro, podría haber sido la mejor elección en ese momento. Otro aspecto interesante es que, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los pensamientos o sentimientos de Séfora en ese momento, su decisión de regresar a Madián refleja la complejidad de la vida personal de Moisés. Muchas veces, al estudiar la vida de los grandes líderes bíblicos, nos concentramos en sus acciones públicas y olvidamos que estos hombres también tenían familias y relaciones que necesitaban ser administradas. En el caso de Moisés, su misión como libertador del pueblo hebreo exigió sacrificios no solo de él, sino también de su familia, incluyendo a Séfora y sus hijos. Este periodo de alejamiento fue temporal, pero necesario para que Moisés pudiera concentrarse en la misión colosal que Dios le había dado. Séfora, en vez de estar al lado de Moisés en Egipto, cuidaba de sus hijos y se preparaba para los desafíos futuros que enfrentarían juntos. Después del evento del Éxodo y la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Séfora y Moisés tuvieron un importante reencuentro. La Biblia nos relata que, en algún momento después de la salida de los israelitas de Egipto, Jetro, el suegro de Moisés, trajo a Séfora y los dos hijos de vuelta a Moisés en el desierto, Éxodo 18. Este reencuentro marca una nueva fase en la vida de Moisés y de su familia, que hasta entonces había sido separada por las circunstancias difíciles de su misión. Imagine lo que ese reencuentro significó tanto para Moisés como para Séfora. Moisés, que había pasado por tantos desafíos, desde el enfrentamiento con el faraón hasta el liderazgo de una multitud de exesclavos por el desierto, finalmente estaba reunido con su esposa y sus hijos. Para Séfora, que probablemente acompañó todo de lejos, el reencuentro con su marido después de su gran victoria debe haber sido emocionante y lleno de alivio. Ella ahora podía ver de cerca cómo el llamado de Dios en la vida de Moisés se estaba cumpliendo. El reencuentro entre Séfora y Moisés no es detallado en profundidad en las Escrituras, pero el papel de Jetro en este momento es significativo. Jetro, el padre de Séfora, no solo trajo a la familia de Moisés de vuelta a él, sino que también desempeñó un papel crucial como consejero para Moisés en uno de los momentos más desafiadores de su liderazgo. Al observar a Moisés intentando lidiar solo con las demandas de liderar y juzgar al pueblo de Israel, Jetro se dio cuenta de que Moisés se estaba sobrecargando y le dio un consejo sabio, que cambió la manera como Moisés lideraba. Jetro sugirió a Moisés que delegara sus responsabilidades de juicio, nombrando líderes para lidiar con los casos menores, mientras él solo trataría las cuestiones más graves. Este consejo fue transformador, permitiendo a Moisés gobernar con más eficiencia y sin agotarse. Esto nos muestra que la familia de Séfora, especialmente su padre Jetro, continuó teniendo un impacto profundo en la vida y liderazgo de Moisés. Otro punto que debemos considerar es cuánto ese momento de reunión reforzó la importancia de las relaciones familiares en la misión divina. Incluso para Moisés, un hombre con un llamado extraordinario, el reencuentro con su esposa e hijos era vital para su equilibrio emocional y espiritual. A veces nos enfocamos tanto en las grandes misiones y milagros que olvidamos el valor del apoyo familiar y de las relaciones humanas en la vida de los grandes líderes de la fe. El legado de Séfora, aunque a menudo olvidado, es significativo. Ella fue mucho más que una simple coadyuvante en la historia. Su coraje, sabiduría y apoyo constante a Moisés en momentos críticos ayudaron a moldear la vida y el destino de aquel que Dios escogió para liderar al pueblo de Israel. Séfora no solo desempeñó su papel de esposa y madre,
sino que también fue una mujer de fe, fuerza y entendimiento espiritual. Sin embargo, la historia de Séfora no es la única intrigante en relación a las mujeres en la vida de Moisés. En Números 12 encontramos la mención de una esposa cusita. Este versículo nos cuenta que Miriam y Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer cusita, una figura envuelta en misterio. ¿Quién era esta esposa cusita? Cuxe, en la Biblia, se refiere a una región al sur de Egipto, generalmente identificada con la actual Etiopía o Sudán. Los cushitas eran conocidos por su piel oscura, y a los ojos de los israelitas representaban un pueblo extranjero. La mención de una esposa cusita, por lo tanto, sugiere que Moisés se casó con una mujer de una cultura muy diferente a la de los hebreos. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre esta posible segunda esposa de Moisés, lo que genera diversas especulaciones. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que la esposa cusita podría ser la propia Séfora, ya que Madián y Cuxe, generalmente asociado a la región de Nubia, al sur de Egipto, podrían en ciertos contextos ser regiones próximas o sobrepuestas. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos cree que esta esposa cusita era una mujer diferente, una segunda esposa que Moisés tuvo en algún momento de su vida. Si esta mujer cusita era, de hecho, una segunda esposa de Moisés, ¿qué habría llevado a Moisés a casarse con ella? La Biblia no nos da detalles sobre las circunstancias de ese matrimonio, pero sabemos que Moisés vivió por muchos años en el desierto, interactuando con diferentes pueblos. Es posible que se haya casado con esta mujer durante ese tiempo, como forma de alianza. El descontento de Miriam y Aarón con ese matrimonio tal vez estuviera relacionado con la tensión que la unión con una mujer cusita generó. Ellos pueden haber visto el matrimonio como una amenaza a las tradiciones y a la identidad del pueblo hebreo, o incluso como una afrenta personal. Sin embargo, el texto bíblico es claro al mostrar que Dios tomó partido de Moisés en esa cuestión, castigando severamente a Miriam por su oposición. Números 12:9. Este episodio resalta que Dios no veía la unión de Moisés con una cusita como algo problemático. Lo que sabemos es que, después de esa crítica, Dios defendió a Moisés, castigando a Miriam severamente por su oposición. Aunque el foco principal de la Biblia esté en la misión divina de Moisés para liberar al pueblo de Israel, su vida familiar nos revela que incluso los mayores siervos de Dios enfrentan desafíos personales, relaciones complejas y decisiones que involucran fe, cultura y coraje. ¿Ya conocías la historia de Séfora y la mujer cusita? Cuéntame aquí en los comentarios. Y si te gustó conocer más sobre estas figuras misteriosas e importantes en la vida de Moisés, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Voy a dejar aquí en la pantalla el video que habla en detalles el episodio en que Dios quiso matar a Moisés. No dejes de verlo, estoy seguro que te va a gustar. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.